Muy buenas tardes, estimados alumnos. Hoy lunes 6 de diciembre del 2021 nos reencontramos para continuar desarrollando nuestras clases virtuales del curso de álgebra en el nivel intermedio en nuestra Academia Pitágoras. El día de hoy, siguiendo con el desarrollo de nuestro curso modular, nos toca desarrollar el capítulo. Buenas tardes, Robert. Nos toca desarrollar el capítulo de logaritmos, pero hoy día vamos a estudiar al logaritmo como función, como una función, ¿no? Vamos a ver todas las virtudes que tiene el logaritmo como función, ¿ya? Entonces vamos a empezar, chicos, nuestra sesión de la siguiente manera. Bueno, vamos a hablar de la función logaritmo y la función exponencial el día de hoy. Vamos a hablar de la función logaritmo y la función exponencial el día de hoy. ¿Ya? Ese va a ser nuestro tema de fondo. Pero también vamos a hablar del cologaritmo y el antilogaritmo, que son operadores. ¿Ya? En esta sesión vamos a aprender a dibujar estas funciones, ¿no? Y estos temas, sobre todo de manera muy particular, ese tema viene bastante en examen de admisión. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el cologaritmo y el antilogaritmo, sus gráficas, ¿no? Y tanto la función exponencial como la función logaritmo. Bien, vamos a empezar primero definiendo el antilogaritmo. Es un operador el antilogaritmo. ¿Cómo se define el antilogaritmo? ¿Ya? El antilogaritmo. Ya, el antilogaritmo se define de la siguiente manera. Para todo b mayor a 0 y diferente de 1, y x un número real cualquiera, ¿no? X puede ser positivo, negativo, cero. ¿Ah? El antilogaritmo de x en base b se define como una exponencial. ¿Ya? Se define como una exponencial. El antilogaritmo de x en base b se define como la base elevado al número. Como la base elevado al número. La base sigue siendo, como les decía, mayor a 0 y diferente de 1. Y el número x, ¿no? Es un número real. Quiere decir esto que la x puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser 0. Entonces, vamos a establecer las condiciones. X es el número, el cual es un valor real cualesquiera, y B es la base, la cual tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. Por ejemplo, antilogaritmo de 4, así se lea, antilogaritmo de 4 en base 2, muchachos. Antilogaritmo de 4 en base 2. Ya, ¿a qué es igual antilogaritmo de 4 en base 2? Se define como 2 a la cuarta. La base elevado al número. 2 a la cuarta. En este caso el antilogaritmo sería 16. El antilogaritmo de menos 2 en base 5. El antilogaritmo de menos 2 en base 5. Ya, aplicando la definición, vendría a ser igual a ¿cuánto? 5 a la menos 2. Y 5 elevado a la menos 2, sabemos exponentes, es 1 entre 5 al cuadrado, lo cual me da como resultado 1 entre 25. Ya, ese es el antilogaritmo de menos 2 en base 5. Antilogaritmo del número 1/3 en base 64. Antilogaritmo del número 1/3 en base 64. ¿Cómo se define? Como 64 a la 1/3. Esto viene a ser exponente fraccionario, ¿no? Esto me da como resultado la raíz cúbica de 64 a la 1, la cual me da como resultado el número 4. Ya esto. ¿Ya? Eso viene a ser el operador antilogaritmo. Bien. Ahora, ¿qué propiedades tiene el antilogaritmo? Ya, hay dos teoremas importantísimos que tiene este operador. Dos teoremas importantísimos. Importantísimos y trascendentes. Ya, importantísimos
y trascendentes. ¿Cuáles son esas propiedades? Cuando tengo un logaritmo, y en lugar del número, en lugar del n, es un antilogaritmo. Pero el logaritmo y el antilogaritmo están en la misma base. Entonces, si el logaritmo y el antilogaritmo se encuentran en la misma base, el logaritmo elimina el antilogaritmo y me da como resultado el número n. Logaritmo en base b del antilogaritmo de n en base b, eso me da como resultado n. N. ¿Ok? N. Pero ojo, tienen que tener la misma base. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo tuviera logaritmo en base 4 del antilogaritmo de 7 en base 4, el 4 se va a eliminar. Entonces va a quedar como resultado el 7. Ahí está. ¿Correcto? Ya, ahora todo lo contrario. Ahora vamos a hablar del operador cologaritmo. Ya, ¿qué cosa es el cologaritmo? Ya sabemos que es el antilogaritmo. Ahora vamos a averiguar qué es el cologaritmo. Cologaritmo de n en base b, cologaritmo de n en base b es igual al negativo del logaritmo del número en la misma base. O sea, el cologaritmo es menos logaritmo del número n en la misma base. En la misma base. Entonces, por ejemplo, cologaritmo de 9 en base 3. Cologaritmo de 9 en base 3 es igual a menos logaritmo de 9 en base 3. Pero logaritmo de 9 en base 3 es 2. Entonces me da como resultado menos 2. Ya usted sabe calcular el operador logaritmo, ¿no? Logaritmo de 9 en base 3 toma como valor al número 2. O logaritmo de 64 en base 2 es igual a menos logaritmo de 64 en base 2. 64 es 2 a la sexta. Entonces este logaritmo tomará como valor al 6, ¿no? Entonces quedaría como resultado menos 6, ¿no? Ya usted, como vuelvo a repetir, eh, usted conoce ya el cálculo logarítmico, así que no hay ningún problema con él. Cologaritmo de 1000. Cuando en el cologaritmo no coloco base, ¿qué debo de sobreentender? Que la base es 10. Cologaritmo de 1000 en base 10 va a ser igual a menos logaritmo de 1000 en base 10. Pero como este 1000 es 10 al cubo y el cubo bajará, me quedará menos 3. Menos 3. Ya está. Menos 3. Ya, así vamos a calcular el operador cologaritmo. Entonces, aquí cerramos lo que es anti y coloja. Acuérdense de las cosas que hemos planteado. Ahora vamos a hablar, bueno, acá tenemos ya el antilogaritmo que lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Ya, acá tenemos una propiedad más, logaritmo en base 3 del antilogaritmo de menos 6 en base 3. El logaritmo elimina el antilogaritmo, quedando como resultado el 6. La otra propiedad que les quería mencionar era al revés. ¿Qué pasa si tengo primero el antilogaritmo y luego logaritmo? Si los dos están en la misma base, el efecto es igual que el anterior, ¿no? El efecto, o sea, el anterior era así. Logaritmo en base b del antilogaritmo de n en base b, esto me da n, ¿no? Eso habíamos planteado. Ya, entonces ahora al revés. Antilogaritmo y luego logaritmo. Si están en la misma base, el efecto es el mismo. El antilogaritmo elimina el logaritmo y queda el número n. Por ejemplo, antilogaritmo en base 6 del logaritmo de 5 en base 6. El antilogaritmo elimina el logaritmo quedando 5. Antilogaritmo en base raíz de 2 del logaritmo de 9 en base raíz de 2. El antilogaritmo elimina el logaritmo quedando el 9. Ya está. Eso se llama el antilogaritmo, ¿no? El manejo de su propiedad. ¿Correcto? Bien, ahora voy a hablar de la función logaritmo. Ahora sí entro a la parte de funciones. Ahora sí entro a la parte de funciones de manera muy estricta.
Cuando yo hablo de funciones, en este caso ya usted debe traer a la memoria lo que es dominio, lo que es rango y lo que es gráfica. Y eso justamente trata de ver esto, ¿no? El estudio del logaritmo como función, porque el estudio del logaritmo como función tiene múltiples aplicaciones, ¿ah? Tiene aplicaciones, por ejemplo, aplicados al crecimiento exponencial, ¿no? O, por ejemplo, en la descomposición de una bacteria tiene un comportamiento exponencial, ¿no? Lo mismo que los virus, ¿no? Su expansión, y ahora que sabemos más de los virus, su expansión es bastante grande, ¿no? Un infectado puede, pues, contagiar a 20 personas, ¿no? Y así se va armando la cadena de tal manera que el crecimiento de la contaminación es muy fuerte, ¿no? Igual ocurre con la escala de Richter, ya que están de moda los temblores, los sismos, ¿no? La escala de Richter es una función logarítmica, es una función logarítmica, ¿no? Donde intervienen, en la expresión, interviene lo que es un delta de t, que es el tiempo en el cual dura el sismo, ¿no? El tiempo entre el pico más alto y el pico más bajo, ¿no? Calculado en el sismógrafo, en el equipo, ¿no? El sismógrafo. Pero es una función logaritmo, tiene su definición matemática. Entonces, lo que vamos a ver hoy en día tiene múltiples aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, el tiempo en el cual se descompone un elemento radioactivo, el tiempo en el cual se descompone un elemento radioactivo. Eso también tiene un comportamiento exponencial. El interés compuesto también tiene un comportamiento exponencial, ¿no? Lo que hacen los bancos con el interés compuesto, ¿no? En fin, tienen múltiples aplicaciones, ¿no? En los problemas de examen de admisión he encontrado variedad de problemas de este tipo, ¿no? Es por eso que tenemos que aprender a manejar muy bien lo que es la función logaritmo. Bien, voy a empezar definiendo la regla de correspondencia, algo que todos sabemos. ¿Cómo se define la regla de correspondencia en la función logaritmo? Igual f de x, logaritmo de x en base b, donde la base b es mayor a 0 y la base b es diferente de 1. ¿No? Logaritmo de x en base b, donde la base b es mayor a 0 y la base b es diferente de 1. Lo que sabemos siempre de un logaritmo. Ya, esa es la regla de correspondencia. Donde el dominio de esta función, en el logaritmo, el número siempre tiene que ser mayor a 0. Entonces, x tiene que ser positivo. Por eso que el dominio es abierto en 0 hasta más infinito. El rango de esta función son todos los reales. Ahora, este dominio y este rango, ¿no? Ocurre cuando no hay ningún dato respecto a x. No sé si me logro entender. Si no me dicen nada respecto al x, el dominio del logaritmo siempre es de 0 a más infinito y el rango en los reales. Pero si hubiera un intervalo para la x, como dato del problema, entonces ese intervalo es el dominio, ya no tomas esto. Y el rango también va a depender de ese dominio que te da el problema. ¿Me dejo entender? O sea, lo que nosotros mostramos en la teoría, no vaya usted a pensar que siempre va a ser el dominio del logaritmo de 0 más infinito abierto. No, señor. No. Eso se rompe cuando a usted le dan de dato algún intervalo para la x. ¿Ya? Entonces, dominio maximal, por eso que lo llamo yo dominio maximal o máximo dominio de la función logaritmo, es el intervalo abierto en 0 hasta más infinito, y el rango maximal son los reales. La gráfica es esta de acá. Voy a presentarles la gráfica de la función exponencial está muy íntimamente relacionada con la función logaritmo. Las dos van juntas de la mano. Esta gráfica que usted ve acá, a ver, la gráfica que a mí me interesa, ¿cuál es? La de color rojo. Esta es la gráfica de la función logaritmo cuando la base es mayor a 1.
O sea, yo quiero graficar un logaritmo en base 2, yo quiero graficar un logaritmo en base 3, un logaritmo en base 4, un logaritmo en base 10. Todas ellas van a tener esta forma. Si es logaritmo de x, siempre pasará por 1. Pero si es logaritmo de x menos 1 o logaritmo de x más 3, ya este punto cambia, por si acaso. O sea, lo que yo les presento acá es la forma, vamos a decirlo así, la forma estándar, la forma, digamos, muy general en la cual se explica el comportamiento de esta función. Entonces, el dominio de esta función, o sea, los valores que puede tomar la x, si te das cuenta, el gráfico te ayuda, mira, ve. Olvídate de la de color verde, ¿ah? Esto vamos a ver más adelante que es su función inversa. Esta es la función que a mí me interesa. El dominio es la proyección en el eje x, y la proyección en el eje x va de 0 a más infinito. Por eso que el dominio son los reales positivos. El rango, la gráfica ocupa todo el eje y. Esta gráfica va creciendo, pero muy lentamente va creciendo, muy lentamente. Entonces, el rango va a ser todos los reales, todos los reales. Esta función intersecta al eje x en el punto 1,0. O sea, ese punto 1 viene a ser su raíz. ¿Qué más? Ya usted sabe, hemos estudiado funciones monótonas. Esta es una función creciente. ¿Por qué es una función creciente? Porque cuando yo avanzo en el dominio, la y siempre aumenta, es creciente. Y ya sabemos también que la función es inyectiva, porque toda recta horizontal la va a cortar en un solo punto. Muchachos, estoy hablando de la función de color rojo nada más, ¿ah? ¿Ya? Estoy hablando de la función de color rojo, nada más. Nada más. Entonces, esa es la característica de la función logaritmo cuando la base es mayor a 1. A ver, vamos a revisar. Dominio y rango maximal. Dominio reales positivos o de 0 más infinito abierto, abierto, y rango todos los reales. La gráfica de la función corta al eje x en el punto 1,0, que es la raíz. La función siempre es creciente porque a lo largo del dominio siempre la ordenada va aumentando. Y la función es inyectiva porque toda recta horizontal la corta en un solo punto. Ahora, lo que está de color verde se llama la función inversa. La función inversa, la función logaritmo, es la función exponencial, ¿no? Y la inversa se construye cuando usted traza la función identidad, el igual x. Esta recta se convierte como un espejo. Tú puedes ver que este es un espejo. Eso está reflejado para allá. Entonces, esta función de color verde se dice, se afirma que es la inversa del logaritmo de x en base b cuando la base b es mayor a 1. ¿Correcto? Esa es su característica esencial. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, vamos a hablar de las propiedades de este caso. O sea, ¿qué propiedades vemos en este caso en la base mayor a 1? Voy a mencionar las propiedades. Siempre el logaritmo de x en base b va a ser mayor o igual a alfa. Si yo tengo una desigualdad de esta manera, ¿cómo voy a resolver para hallar la x? ¿Cómo voy a hacer yo para calcular el valor de la x? Entonces, si el logaritmo de x en base b es mayor o igual a alfa, ¿qué debe de ocurrir? X debe de ser mayor o igual que b al alfa. O sea, se cumple acá la definición logarítmica, ¿no? Usted debe recordar b elevado al alfa te da como resultado la x. Entonces, x es mayor o igual que b al alfa, y el x tiene que ser siempre mayor a 0. Esa es una de las restricciones que se debe cumplir. Intersecto los dos y me da el conjunto solución. Entonces, si yo quiero resolver, por ejemplo, logaritmo de x en base 2 mayor o igual a 2, ¿qué debo de decir? Primero, x mayor a 0. Y segundo, x debe de ser mayor o igual que 2 al cuadrado. X es mayor a 0, x es mayor o igual a 4. Intersecto, 0 abierto, 4 cerrado hacia la derecha. La intersección recae acá. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Cerrado en 4 hasta más infinito abierto. Ahí está. ¿Se da cuenta? Ya está. Eso es trascendente. Saber resolver las inecuaciones logarítmicas es muy importante. Entonces, ahí tiene usted el comportamiento de esta función. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el logaritmo de x en base b menor o igual que b al alfa? Ya no mayor o igual, sino menor o igual.
Y el trato es el mismo. El x tiene que ser mayor que 0, pero menor o igual que b al alfa. O sea, se hace lo mismo, pero se intersecta. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo de x en base 3 menor que 2. Primero, el x debe de ser positivo. Y segundo, el x debe de ser menor que 3 elevado al cuadrado. O sea, x tiene que ser mayor a 0 y x tiene que ser menor a 9. Mayor a 0 y menor a 9. Mayor a 0, pero menor a 9. ¿Dónde se intersectan? Acá. Entonces la solución va a ser abierto en 0 y abierto en 9. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya, ese es el caso particular. Ahora, ahí estoy mostrando yo cuando hay logaritmo y un número al otro lado. Pero ¿qué pasa cuando en ambos lados hay logaritmo? O sea, logaritmo en base de x1 en base b es mayor o igual que el logaritmo de x2 en base b. Acá puede ser cualquier sentido, ¿ah? Mayor, menor, mayor, igual o menor igual. Si yo tengo una desigualdad logarítmica en la misma base y la base es mayor a 1, entonces ¿qué se cumple? X1 tiene que ser mayor o igual a... O sea, el sentido se va a conservar. Elimino el logaritmo y el sentido se conserva. Pero estos números tienen que ser siempre positivos. Estos números tienen que ser siempre positivos. ¿Correcto? Esos números tienen que ser siempre positivos. ¿Ya? A ver, me explico. Mire, preste atención. Imagínense usted, voy a hacer lo siguiente. Ya habrán capturado este ejemplo, ¿ah? Voy a limpiar la pantalla, mírenme. ¿Qué pasa si yo quiero resolver esto? Por ejemplo, logaritmo, a ver, escúchame, logaritmo de x menos 2 en base 5 menor o igual que el logaritmo de 7 menos x. No, perdón, logaritmo 7, pues. Logaritmo de, ya está, 8 menos x en base 5. Ya, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, x menos 2 mayor a 0 y 8 menos x mayor a 0. X sale mayor a 2 y de acá sale x menor a 8. De estos dos intersectando, x sale entre 2 y 8. Ya, eso se llama universo. Se supone que usted acá grafica, ¿no? Ya yo no debo de estar graficando esto, mayor a 2, menor a 8, acá está la intersección. Entonces, esto ya se supone que usted ya lo maneja, ya hace décadas atrás. Ahora, una vez que he hecho las restricciones para los números, ahora el paso 2 es ver si se conserva la desigualdad. Como la base es mayor a 1, ¿qué pasa con los números? Conservan el sentido. Él viene para acá y él viene para acá, entonces x es menor o igual a 5. Esto se llama solución parcial. Para hallar el conjunto solución, toda la vida el universo y la solución parcial se intersectan. Es por eso, queridos alumnos, si usted hace mal una restricción, le va a salir una solución incorrecta. Mire, recta numérica, el x es mayor a 2 pero menor a 8, ese es el universo, y la solución parcial dice menor o igual a 5. Esta es la solución parcial. ¿Dónde se cruzan los dos? Ah, profesor, se cruzan acá. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución total? X pertenece al intervalo abierto en 2 y cerrado en 5. Y se acabó el problema. Ese es el proceso que tiene que hacer usted para resolver una inecuación logarítmica. Ese es el procedimiento, el orden. El orden, por favor. No me voy a cansar de decirles. Tienen primero que hacer las restricciones. Hallen la intersección de las restricciones. Una vez que hacen eso, dejen para el final. Logaritmo en la misma base, lo cancelan y solo les queda x menos 2 menor o igual que 8 menos x. De aquí resuelven la desigualdad y ahora intersectan estos dos. Las restricciones le da a usted el universo. Y cuando usted resuelve la desigualdad, esto se llama solución parcial. Para encontrar el conjunto solución, siempre
se intersecta universo y solución parcial. El universo va de abierto en 2 a abierto en 8 y la solución parcial menor o igual a 5. La intersección ocurre acá y acá tengo el conjunto solución. Por favor, me dejo entender el orden, queridos alumnos, me dejo entender el orden. Eso es lo que me interesa, o sea, que maneje muy bien el orden, que no se me pierda usted en ese orden en el cual yo le estoy mostrando. Si usted sigue al pie de la letra este orden, así como yo le estoy explicando, gracias a Tadashi por capturar el problema y usted revíselo, estúdielo. Si usted hace ese orden, tenga por seguro que siempre le va a salir la solución. Pero tú te equivocas acá en un proceso de resolución, ya se complicó el problema. ¿Correcto? Ya le tomaron captura a esta toma, así que voy a limpiar la pantalla y ahora presento el caso 2. El caso 2 es cuando la base del logaritmo es un número entre 0 y 1. El caso 2 es cuando la base del logaritmo es un número que oscila entre 0 y 1. Oscila entre 0 y 1. Ya, oscila entre 0 y 1. O sea, sigue siendo positivo la base. Ya, en este caso, a mí me interesa la gráfica de color rojo. Recuerda que la de verde, perdón, es la inversa. Ya, la logarítmica. Mira la diferencia de la gráfica. Mira. Se convierte en una función que viene del más infinito, corta el eje X en 1 y sigue. No aparece en la parte negativa. El dominio de 0 más infinito. Reales positivos, como siempre. El rango. La gráfica ocupa todo el eje Y. Entonces el rango es todos los reales. Y la gráfica de la función corta el eje X en el punto 1,0. Claro, porque acá es X, pero si acá ya no fuera X, cambia este punto. La función es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque si yo avanzo en el dominio, ¿qué pasa con la altura? ¿Aumenta o disminuye? La altura disminuye. ¿No? Y si la altura disminuye, es una función decreciente. Inyectiva, está por demás mencionarles, toda recta horizontal la corta siempre en un solo punto. ¿Qué sucede si a mí me piden, por ejemplo, graficar f de x igual logaritmo de x en base 1/3? Ya yo tengo que hacer esto nada más. Nada más. Me piden graficar logaritmo de x en base 1/8. Nada, tengo que hacer esto nomás. El punto 1. O sea, todas van a tener la misma forma. ¿No? Todas van a tener la misma forma. ¿Y qué pasa si yo quiero graficar? Me adelanté a una, voy a adelantarme a la otra. ¿Qué pasa si yo quiero graficar, por ejemplo, acá? Ahí está. ¿Qué pasa si yo quiero graficar, por ejemplo, acá? ¿No? Me quedé en la función exponencial, ¿no? No sé por qué se me ha ido la función logaritmo. Ya hemos hecho el caso de la función exponencial. ¿Qué sucede? A ver, quería hacer este comentario. Acá, justo. ¿Y qué pasa si yo quiero graficar acá, por ejemplo, f de x igual logaritmo de x en base 10? O sea, el logaritmo de x. Ya, la gráfica te va a salir así. 1, como esto. Yo quiero graficar g de x igual al logaritmo de x en base 20. Ah, la gráfica va a ser igual. Igual que la roja, pasa por el 1, igualito. Y si yo quiero graficar logaritmo neperiano de x, ¡ouch! Ya se me rayé. Ya me rayé. Ya, pero no te preocupes. ¿El logaritmo neperiano qué es? Logaritmo de x en base e. Eso ya lo sabemos en la semana pasada. ¿Y e cuánto vale? Profesor, 2,7. Entonces, si e vale 2,7 es mayor que 1, entonces la gráfica te sale así. Igualito. Ahí está. Igualito te sale. O sea, todas aquellas cuya base sea mayor a 1 van a ser similares a la gráfica general. Pero ¿cuándo se va a mover del 1? Ah, ya se va a mover del 1. Si tú quisieras graficar, por ejemplo, logaritmo de x menos 12 en base 5, ya ahí sí nos fregamos. Ya no va a pasar por 1. Ya eso lo vamos a aprender luego. ¿Estamos? Ya, eso es importante, por favor, que usted tenga en cuenta. Entonces ya sabe cómo establecer la gráfica de los logaritmos de acuerdo a la base. Bueno, está de más mencionarle, como le dije hace un momento, el dominio es todo R, el rango son los
reales, ocupa toda la recta real, ¿no? El dominio son los reales positivos, la gráfica corta en el punto 1,0, la función es decreciente, ¿no? Y es inyectiva porque al trazar una horizontal siempre la vas a cortar en un solo punto. Lo que tiene esto acá es su función inversa. La de color verde es la inversa de esta función que la vamos a ver dentro de un momento. Muy bien. Por ejemplo, propiedades. ¿Qué pasa si yo quiero resolver logaritmo de x en base b mayor o igual a alfa? Ya, primero, ¿qué debo de decir? Ya, si la base está entre 0 y 1, entonces x tiene que ser mayor a 0, pero menor o igual que b al alfa. Ojo, aquí cambia la cosa. ¿Qué pasa si yo tengo en ambos lados logaritmo de la misma base, pero la base está entre 0 y 1? Primero, x1 y x2 tienen que ser mayores que 0. Y segundo, el sentido no se conserva, se cambia. Ojo, a ver, ¿y qué pasa si tengo el logaritmo de x en base b menor o igual que alfa? Ya no mayor o igual, sino menor o igual. Entonces sale que la x es mayor o igual que b al alfa y la x es positiva. Me explico. Quiero resolver, por ejemplo, quiero resolver esto. A ver, veloces, atentos. Quiero resolver logaritmo de x menos 1 en base 1/3 menor que menos 2. Ya, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero. X menos 1 mayor a 0. Lo segundo. X menos 1, el sentido lo cambio, 1/3 elevado a la menos 2. X sale mayor a 1, X menos 1 sale mayor a ¿cuánto? 1/3 elevado a la menos 2 sería 9. X es mayor a 1 y X es mayor a 10. Intersectando mayor que 1 y mayor que 10, acá se cruzan. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? X tiene que ser mayor a 10 o X pertenece al intervalo abierto en 10 hasta el más infinito. Ese es el proceso que usted tiene que hacer. Tiene que ser muy ordenado para no confundirse con el otro caso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que resolver logaritmo de x menos 4 en base 1/5? Eso es, por ejemplo, mayor que el logaritmo de 8 menos x en base 1/5. Ya, pues no hay problema. Quiero resolver esto. Primero las restricciones. X menos 4 mayor a 0 y 8 menos x mayor a 0. X sale mayor a 4, X sale menor que 8, entonces el X va a estar entre 4 y 8. Esto se llama la solución parcial. Ahora a resolver el logaritmo. Ya, yo tengo el logaritmo en la misma base. Entonces, ¿qué pasa con el X menos 4 y el 8 menos X? ¿Qué dice la teoría? ¿Se conserva o cambia? Cambia. 2 veces X es menor que 12, X es menor que 6. Esto se llama la solución parcial. Entonces, para hallar el conjunto solución, el universo y la solución parcial se intersectan. Voy a la recta numérica, el X va de 4 a 8. Ahí está, menor que 6. ¿Dónde está la intersección? Acá, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el conjunto solución? X pertenece al intervalo abierto en 4, abierto en 6. Listo. Ya, chicos, esto a algunos les parecerá un poco complicado, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como decía Luis Miguel, ¿no? Tienes que practicarlo bastante, ver varios casos. Ahí les he puesto en la hoja varios casos para que usted pueda diferenciar y no se confunda. Porque usted, por ejemplo, usted se equivoca acá y no le cambia el sentido. Uy, Dios mío, no le va a salir claro. Y va a empezar usted a renegar. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Porque yo debo estar atento. Si la base es un número pequeño, profe, ¿cómo me doy cuenta que es pequeño? O no te pases, 1/5 es pequeño, porque está entre 0 y 1. Todo número que está entre 0 y 1 es pequeño. Entonces, si yo tengo una desigualdad logarítmica y la base es pequeñita, los números no conservan el sentido, se cambian. Pero si yo tengo una desigualdad logarítmica
tengo una desigualdad logarítmica en la cual la base es mayor a 1, como lo vimos acá, acá está, la base es mayor a 1, ¿no? Entonces el sentido se va a mantener. El sentido usted lo va a mantener. El sentido lo va siempre a mantener. Entonces son dos casos puntuales. El sentido cambia si la base está entre 0 y 1, el sentido se mantiene si la base es mayor a 1. Pero no se olvide de hacer las restricciones para los números. Me refiero el x menos 1 mayor a 0, el x menos 4 mayor a 0 y el 8 menos x mayor a 0. Eso es trascendente e importante. ¿Estamos? Voy a limpiar la pantalla, ya lo habrán capturado, ¿eh? Voy a limpiar y ahora presento la gráfica. Por ejemplo, quiero graficar logaritmo de x en base 2, mira. Ya, pues logaritmo de x en base 2. Si la base es mayor a 1, la gráfica sale así. ¿No? En realidad se tabula, pero usted de manera rápida lo va a dibujar así. Creciente por la base, por la base, por la base. Ahora vamos a hablar de la función exponencial. Vamos a hablar de la función exponencial. Ya, la función exponencial también tiene sus virtudes. La función exponencial se define como f de x igual b a la x, solamente b a la x. 2 a la x, 5 a la x, 1/5 a la x, 1/8, todas esas son funciones exponenciales. Su regla de correspondencia es esta que usted ve acá, I igual f de x igual b a la x, donde la base b tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. La base b tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. El dominio maximal, el x puede tomar acá cualquier valor real, y el rango, o sea, el i, te va a salir siempre los reales positivos. O sea, el intervalo abierto en 0 hasta más infinito. Ya, esta es la generalidad que presenta la función exponencial. Voy a presentar los casos. Primer caso, cuando la base es mayor a 1. Ya, si la base es mayor a 1, la gráfica siempre va a ser así. Una función creciente. 2 a la x, 5 a la x, 10 a la x, 15 a la x, 50 a la x, su gráfica siempre tienen esta forma, ¿no? Salvo que se vea afectada la gráfica por alguna otra función más, ¿no? Porque ahora ya podemos dibujar dos gráficas en un mismo plano, ¿no? Yo puedo dibujar acá esta logarítmica y puedo dibujar acá una función constante, igual 3, por ejemplo. Es una horizontal y se cortan en este punto. ¿Te das cuenta? O sea, ya podemos combinar más casos. Entonces, el primer caso de la función exponencial, cuando la base b es mayor que 1, la gráfica le corresponde a una función creciente. Entonces empezamos. El dominio maximal, todos los reales. El rango va de 0 más infinito, o sea, reales positivos. La gráfica corta al eje y, ya no al x, en el punto 0,1. La función sigue siendo creciente porque a la hora que avanza en el dominio, la y aumenta. Y en este caso, la función es inyectiva porque toda horizontal la corta en un solo punto. Ya, esas características, por favor, esenciales e importantes, por favor, se la aprenden, ¿ah? Ustedes verán. No sé si hacen un tatuaje ahí en su brazo de función logaritmo para que se acuerden, ¿no? Pero tienen que recordar porque es de suma importancia aprender el comportamiento de esta función. Ahora, ¿qué sucede si la base b es un número entre 0 y 1? Ya, justamente la gráfica ahora sale en sentido contrario. Ya no va a ser creciente, sino va a ser decreciente. Si f de x es igual a b a la x y b está entre 0 y 1, la gráfica sale así. Ojo, no corta el eje X. No corta el eje X. No, 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 no. Se pega, va bien pegadita. Van juntitos como hermanitos, pero nunca se cortan. Eso se llama, la recta y la curva son coincidentes. Caminan juntas de la mano, pero nunca dicen, oye, voy a cortarte. No, 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 no. Ninguna. Así se van hasta el infinito. Entonces la función es inyectiva. No toda horizontal la corta en un solo punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero dibujar, muchachos? Por ejemplo, dibújame 2 a la X. Uf, profe, pichanga, al toque nomás. Ya este es uno. Listo, ya está. Ah, very good, very good. Yo quiero dibujar g de x igual 1/5 a la X. Profe, pichanga. 1/5 a la X es así. Acá es uno, profe. Ah, muy bien. Very good, very good. Muy bien.
Profe, si yo quiero dibujar, a ver, 10 a la menos X, momentito. 10 a la menos X es un décimo todo la X. O sea que h de X queda así, un décimo a la X. ¿Cómo es la base? A entre 0 y 1. Entonces, como es una función exponencial, la función no puede ser de esta forma, más que así. Y pasa por el punto 1. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la virtud de estas funciones. Yo tengo que manejar muy bien y diferenciar muy bien los casos de acuerdo a la base. Por favor, es necesario e importante que usted me escriba al chat porque estoy al borde del colapso. ¿Cómo está interpretando usted esto, por favor? Escríbeme al chat, vamos. Muy bien, muchachos, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos de acuerdo. Muy bien, muy bien. Dime, Marquito, ¿qué pasó? Muy bien, muchachos, muy bien, muchachos. Entonces, estamos viendo nosotros acá los diferentes casos, cómo usted va a poder graficar cada una de estas funciones, chicos. Ya cómo usted va a poder representar en forma gráfica, porque eso es muy importante para que usted no tenga ninguna dificultad a la hora de hacer los diferentes casos que en ejercicio vamos a encontrar. Bien, voy a limpiar la pantalla un ratito y he colocado aquí un caso, solamente viendo los históricos de admisión, he encontrado un solo problema, un solo ejercicio, muchachos, donde nosotros tenemos superposición de gráficas. ¿Qué cosa es superposición de gráficas? ¿A qué le llamamos superposición de gráficas? Es cuando dos gráficas se hacen en un solo plano.
Y es muy frecuente, bueno, en San Marcos, como les digo, he encontrado yo en el histórico de admisión una sola pregunta en la cual para el programa, para el área de ciencias y salud, ahí encontré esa pregunta, donde había una superposición de gráficas, ¿no? Es como, por ejemplo, dibujar esta función 2 a la x y 4 a la x en un mismo plano. Cuando usted encuentre en algún caso, porque las dos son crecientes, ¿no? Las dos son crecientes, las dos van a tener la forma creciente, pero ¿cómo va a saber usted quién está primero? Si 2 a la x o 4 a la x, ¿cómo voy a saberlo? Entonces, se recomienda ejecutar una tabulación, una tabulación. Entonces, aquí está el x, aquí está el 2 a la x y aquí está el 4 a la x. Siempre empezamos del 0. Si x vale 0, 2 a la 0 es 1 y 4 a la 0 es 1. Si x vale 1, 2 a la 1 es 2, y si x vale 1, 4 a la 1 es 4. Si x vale 2, 2 a la 2 es 4, y si x vale 2, 4 a la 2 es 16. Entonces tengo el punto 1,1, 1, no, ese es el punto 0,1 para las dos, este es el punto 1,2 y 1,4. Ya, date cuenta de algo, ¿ah? Date cuenta de algo. 1,2, 1,2 y 1,4. Aquí 1,2 y 1,4. Para x2, 4 y por acá es 16. ¿Te das cuenta? O sea, ahí ya te das cuenta quién está encima de quién, ¿no? Entonces, 4 a la x va a estar por encima de 2 a la x. En la superposición, 4 a la x va a estar por encima de 2 a la x. Y ahora, ¿qué pasa del 0 a la izquierda? A ver, vamos a ver. Si x vale menos 1, 2 a la menos 1 es un medio. Si x vale menos 1, 4 a la menos 1 es un cuarto. ¿Quién gana? ¿Un medio o un cuarto? Obviamente gana un medio. Si x vale menos 2, 2 a la menos 2 es un cuarto, y 4 a la menos 2 es un 16avo. Entonces, ¿quién gana? ¿Un cuarto o un 16avo? Obviamente que gana un 16avo. Entonces, ¿qué sucede de 0 a la izquierda? La gráfica roja está por encima de la verde. Porque su i, cuando es negativo, el i de la roja sale más grande que el i de la verde. Y acá estamos viendo la tabulación. Entonces, esto lo he colocado yo, como les decía, jovencitos, como una situación, si se presentara algún caso similar más adelante. Ya, por eso que cada PPT que yo a usted le elaboro, siempre pienso, por más mínimo que tal vez sea el aporte que pueda brindarle para un problema, si usted revisa bien su PPT, lo va a ayudar probablemente a encontrar situaciones frecuentes que las que siempre vienen en el examen y casos particulares como les acabo de mencionar. Ya, es un aporte que siempre voy a hacer yo en todos los trabajos virtuales que vamos a desarrollar. Bien, ahora, ¿qué me interesa acá? Empezamos a practicar, empezamos a hacer aplicaciones y esté muy atento, por favor, a lo que voy a mencionar acá. ¿Correcto? Bien, muchachos. A ver, teniendo en cuenta entonces nosotros cada una de las cosas que yo le acabo de mencionar, ¿no? Vamos a mostrar algunas aplicaciones. Ya, este es el caso más típico y así va a encontrar usted los problemas del examen del día de hoy. Por ejemplo, dice acá, el tecnecio radioactivo, y este es un elemento radioactivo de la tabla periódica, es utilizado para contrastar imágenes de órganos internos. Y la cantidad Q de T en miligramos va disminuyendo de acuerdo con el tiempo T en horas de la aplicación. A ver, les doy yo un alcance. ¿Qué significa esto? Ya, el tecnecio es una sustancia química, ¿no? Hay unos exámenes especiales que se llaman, que lo llaman en la salud, exámenes de contraste. No sé si usted habrá escuchado o algún familiar le han dicho, tiene que sacarte un examen de contraste. ¿En qué consiste el examen de contraste? Cuando tú te vas a sacar este examen especial, porque es un examen especial, te inyectan en la sangre un, un, una sustancia química dentro del cual una de sus componentes, ¿no? Es el tecnecio radioactivo. Es así como, por ejemplo, cuando usted se va a sacar una ecografía, a ver si usted más o menos recuerda o le ha pasado, a usted le echan un gel encima del área donde va a pasar el ecógrafo, ¿no?
Ya, en este caso, para hacer este examen de contraste especial, se inyecta en la sangre, ¿no? Una solución diluida, ¿no? En una pequeña ampolleta, la cual dentro de sus componentes está el tecnesio. ¿Cuál es el aporte del tecnesio en este examen particular? De que te sale si por ejemplo te sacan un examen de contraste, por ejemplo, para ver el- el- los huesos, te sale como si fuera una fotocopia a colores. Te hace un contraste de los huesos que de repente están desgastados o los que están fracturados, ¿no? Te bota una imagen que es prácticamente como si vieran el hueso en vivo e indirecto. Igual hay examen de contraste para algún órgano especial, por ejemplo, para el estómago, para el hígado. Se ve prácticamente como si tuvieras el hígado en la mano. ¿Sí? Entonces, eso te llega en la sangre y tienes tú que reposar aproximadamente unos 3-4 minutos y te toman el examen y sale. Pero así como a la hora que te inyectan en la sangre, eso se desvanece. Por eso que acá el problema dice, ¿no? El tecnesio radioactivo es utilizado para contrastar imágenes de órganos internos y la cantidad QDT en miligramos va disminuyendo de acuerdo con el tiempo en horas de aplicación. ¿Te das cuenta? Según, acá nos presentan la parte matemática. La modelación matemática en la cual el tecnesio dura en el organismo está dado por esta fórmula. QDT igual a 12 por 2 a la menos T tercios. T es el tiempo, el cual está expresado en horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú, antes que te inyecten, antes que te inyecten, ¿no? La cantidad de tecnesio, ¿no? Antes que te inyecten, la cantidad de tecnesio en el compuesto diluido, ¿no? Llámese en la inyección, ¿no? Como le decimos, es de 12 miligramos por litro de sangre para T0. Entonces, cuando ya te inyectan a ti y empieza a pasar el tiempo, pasa 1 minuto, pasa 2 minutos, pasa 3 minutos, pasa 10 minutos, todo lo convierten a horas, ¿eh? La fórmula lo convierte a horas. Si es 30 minutos, te vale un medio. Entonces, la cantidad de tecnesio es 12 por 2 a la menos un sexto. Y así va pasando. Entonces dice, después de cuántas horas de inoculado el tecnesio, quedará la cuarta parte de la cantidad inicial. Ajá, importante la pregunta. Solución. ¿Qué vamos a hacer? Les decía hace un momento, al inicio, antes de que te apliquen la inyección, la cantidad total de tecnesio es 12. ¿Por qué? Porque el tiempo T es 0, no transcurre nada. Por eso que dice acá, el tecnesio demora T horas para hacer la cuarta parte de lo inicial. Esto quiere decir que al comienzo es 12. Cuando T vale 0, cuando T vale 0, cuando T vale 0, el Q de T, ¿cuánto vale? El Q de T vale 12. Pero dice, después de cuántas horas de inoculado, el tecnesio quedará la cuarta parte de esta cantidad inicial, la cuarta parte de 12. Por eso acá ponen un cuarto de Q de 0, porque T vale 0. Entonces, aquí el Q de T es la fórmula 12 por 2 a la menos T tercios igual a un cuarto por 12 por 2 a la 0. Y acá te queda una pequeña ecuación para resolver. A ver, ¿cómo quedaría acá? Bueno, el 12 se puede eliminar de múltiples formas. 2 a la 0 es 1. Un cuarto es 2 a la menos 2. Entonces, 2 a la menos t tercios es igual a un cuarto, 2 a la menos 2. Bases iguales, exponentes iguales. Menos t tercios es igual a menos 2, de donde t es 6 horas. O sea, después de 6 horas, ¿no? La cantidad de tecnesio que queda en el organismo del ser humano es un cuarto de gramo por litro. Y así, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. Pero este es el cálculo matemático. Muchachos, a ver, vamos. ¿Se entendió este primer ejercicio? A ver, ¿se entendió este primer ejercicio, mis estimados alumnos? A ver, la aplicación, tiene usted que diferenciar qué cosa es el inicio, qué cosa es el final, ¿ah? Interpretar muy bien estos datos. No es una cuestión sencilla para aquel que por primera vez lo vea, se lo digo yo por la experiencia que tengo. Siempre el alumno cuando ve por primera vez ese tipo de problema queda en shock, pero
tiene que irse acostumbrando a interpretar, porque los problemas de examen de admisión son de este corte, así como usted lo ve, de interpretación. Yo lo mostraría, por ejemplo, así, miren chicos, voy a explicarles yo el problema de esta otra forma, miren. Y acá yo lo he resuelto así, pero yo lo puedo también resolver así. Mira, préstame atención. A ver, vamos a explicar lo siguiente, préstame atención, yo lo voy a explicar acá ahora escribiendo. Q de t es igual a 12 multiplicado por 2 elevado a la menos t tercios. ¿Qué cosa es Q de t? Q de t es la cantidad de tecnecio en la sangre. La cantidad de tecnecio en la sangre. No, es la cantidad de tecnecio en la sangre. T, ¿qué viene a ser? El time, el tiempo, medido en qué unidades? Horas. Horas. Dice la pregunta, ¿después de cuántas horas? O sea, ¿después de qué tiempo de inoculado? Inoculado es aplicado el tecnecio, o sea, te inyectan el tecnecio. Quedará en tu cuerpo la cuarta parte de la cantidad inicial. Ah, ya. Entonces yo tengo que calcular la cantidad inicial. La cantidad inicial va a ocurrir cuando el tiempo sea 0. ¿Por qué? Porque ahí todavía no te he aplicado el tecnecio. Entonces, voy a averiguar cuánto de tecnecio tengo en la ampolla al inicio. Entonces, reemplazo en lugar del T, coloco 0. Ya, esto se convierte en 1, 12. Esto quiere decir la cantidad de tecnecio que hay al inicio. Esta es la cantidad de tecnecio. 12 miligramos por litro de sangre hay al inicio. 12 miligramos de tecnecio. Ahora, ¿después de qué tiempo? Dice, después de qué tiempo, la cantidad de tecnecio quedará la cuarta parte. Esta es la cantidad de tecnecio. Va a quedar la cuarta parte ¿de quién? De 12. Ah, ya. Entonces tengo que averiguar cuánto tiempo transcurre para que quede la cuarta parte. El 12 se cancela. Un cuarto viene a ser 2 a la menos 2. Es igual a 2 a la menos t tercios. Bases iguales, exponentes iguales. Entonces descubrimos que t vale 6. Vale 6 horas. Y se acabó el problema. Otra forma de explicarlo. ¿Estamos? Entonces, usted tiene que identificar bien quiénes son las variables de cada expresión que vamos a mostrar. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué tal esta segunda explicación? ¿Quedó mejor presentable? A ver, díganme ustedes. ¿Sí? ¿Quedó mejor presentable? A ver, díganme ustedes, muchachos, ¿cómo vieron esta segunda explicación? Tiene que volverlo a revisar. Eso sí, yo le sugiero y le recomiendo bastante volver a revisar esta grabación y estas soluciones para que usted lo pueda manejar mejor cada vez, ¿ya? Voy a presentar el segundo ejercicio. Ya, esto ya la solución está acá. Ya, acá hay otro, mira. Similar. Las formas son similares. Una sustancia radioactiva se desintegra siguiendo una función exponencial. Ya, acá está la fórmula. CDT es igual a C sub 0 por E elevado a la menos KT. Voy anotando datos, ¿ah? Una sustancia radioactiva se desintegra siguiendo la siguiente función exponencial. ¿Qué se supone que es esto? La cantidad que se desintegra. ¿Qué se supone que es el C sub 0? La cantidad inicial. ¿Y qué se supone que es el tiempo? El T, perdón, es el tiempo. Unidades, años, años. K es una constante, y acá es constante. La cantidad inicial es de 10 gramos. Ah, profe, ¿y por qué esta es la cantidad inicial? Acuérdate siempre, querido alumno, para T0. Para T0 esto se convierte en 1. Menos K por 0 es 0, E a la 0 es 1, queda C sub 0. Entonces C sub 0 es la cantidad inicial. Siempre para T0 se va a dar las cosas iniciales.
La cantidad inicial es de 100 gramos, entonces C sub 0 vale 10 gramos. Pero después de 200 años, ha pasado el tiempo de 200 años, es de 2 gramos. Entonces, cuando pasan 200 años, 2 es igual a 10 por E a la menos K por 200. Este dato es para hallar cuánto vale esa constante K. Repito nuevamente el problema. La cantidad inicial es de 10 gramos. ¿Por qué C sub 0 es la cantidad inicial? Porque para T0, esto se convierte en E a la 0, que es 1, y queda C sub 0. Entonces, C sub 0 es 10. La cantidad inicial es de 10 gramos. Perfecto, ya tengo C sub 0. Después de 200 años, cuando T es 200, es de 2 gramos, o sea, se ha desintegrado. Esta masa de 10 gramos, pasado 200 años, se está desintegrando a 2 gramos. Entonces, acá está la cantidad desintegrada, 2. Acá está la cantidad inicial, 10. E elevado menos K es una constante que no la conozco y la voy a encontrar. Y T es el tiempo, 200 años. Entonces aquí sale una relación. A ver, un quinto es igual a E a la menos 200K. Elevando a la menos 1, E elevado a la 200K es igual a 5. Sácale raíz cuadrada a ambos lados. ¿Cuánto queda? E elevado a la 100K es igual a raíz de 5. Ahí no me lo dejo. Ahí no me lo dejo. Ahora mira lo que te dice. Acá todavía el problema te ayuda, mira, ¿ves? Siendo C sub 0 la cantidad, acá te lo dice todavía el problema, ¿ves? Calcular la cantidad aproximada que hubo después de 100 años. Ya. Entonces me pide averiguar cuánto habrá cuando el tiempo sea ¿cuánto? 100 años. T vale 100. T vale 100. Entonces, ¿cuánto habrá? Es lo que yo quiero hallar. Lo inicial siempre es 10 por E, T vale 100 ahora. Profe, pero no conozco K. Acá lo tienes. Acá vamos a acomodarlo. C sub T es igual a ¿quién? A 10 por E a la menos 100K, ¿qué viene a ser? E elevado a la 100K elevado a la menos 1. Pero E a la 100K lo tenemos, es raíz de 5. Entonces voy a reemplazar acá. Sería 10 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 elevado a la menos 1. C sub T va a ser igual a ¿quién? 10 entre raíz de 5. Y racionalizando sería 2 raíz de 5. Pero raíz de 5 es aproximadamente ¿cuánto? Un poquito más que 2, ¿verdad? ¿Cuánto sería, en todo caso, el resultado de esta operación? Sería 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Esto nos va a salir aproximadamente la cantidad de tecnecio, va a salir aproximadamente 4,4721 gramos. Entonces la respuesta es la alternativa B. Ahí está. ¿Ya, chicos? Suena un poquito duro, chicos, pero créanme, lea bien los problemas, ¿ya? Yo sé que esta parte es pesadita, no crean que es fácil de entender. Sobre todo estos problemas así, de esta forma, hay que aprenderlos. No es como un producto notable, un Horner, ¿no? Que es rapidito, no. Acá hay que interpretar bien los datos, interpretar bien lo que el problema te quiere transmitir. Ejercicio 3. Y acá está resuelto, pero yo también les mando la solución aparte. Ya. La concentración de medicamentos en el torrente sanguíneo de un paciente T horas después de aplicados está dado por la siguiente fórmula. Todos tienen casi la misma fórmula. C sub T es igual a 3,97 por E elevado a la menos 0,9 por T. Yo te pregunto, ¿qué viene a ser 3,97? Es la cantidad inicial. La cantidad inicial, para T0. Acá ya nos lo dan. Mira, la concentración de medicamentos en el torrente sanguíneo de un paciente T horas después de aplicados está dado por la fórmula. Por mililitro. O sea, esto es miligramos por mililitro, ¿no? Miligramos por mililitro. ¿Después de cuántas horas
la concentración del medicamento es 0,17. Ya, tienes que entender que C sub T es la concentración y T es el tiempo que tú quieres hallar. La concentración te la da. Después de cuántas horas la concentración es de 0, acá voy a colocar yo 0,17 igual a 3,97 por E elevado a la menos 0,9 por T. Tengo que hallar el tiempo T. Para eso me dan esta conversión. A ver, esto sería 17 igual a 397 por E elevado a la menos 0,9 por T. 17 entre 397 es igual a E elevado a la menos 0,9 por T. Ahora yo te recomiendo tomar logaritmo neperiano a ambos lados. Tomas logaritmo neperiano a este primer miembro y tomas logaritmo neperiano al segundo miembro. Mira lo que tienes que aprender. Este logaritmo neperiano, dato. Mira, menos 3,15. Por eso tomas logaritmo neperiano. Él baja menos 0,9 por t. Nada más porque el logaritmo neperiano de y vale 1. El menos se cancela. Entonces el tiempo t, ¿cuánto te sale aproximadamente? 3,15073 dividido entre ¿cuánto? Entre 0,9. Ya, ahora tienes que dividir eso. 3,15, 0,73 entre 0,9. ¿Cuánto va a salir? Aproximadamente te sale el tiempo, esta división te sale 3,50081 y sigue. Bueno, entonces puedo aproximarlo a 3,5 horas. Ya está. ¿Ya? Entonces, ojito, por favor, cómo tiene usted que manejar este tipo de problema. Ojito, por favor, cómo tiene que manejar este tipo de ejercicios. ¿Ya? Bien, ahí tiene usted la solución, también se le ha planteado. A ver, este es un problema de examen de admisión, por ejemplo. Este es un problema de examen de admisión. Juan Pérez va al cine y le cobran por la entrada N soles, donde N es la suma de los 4 menores elementos enteros del dominio de la función definida por dominio de la función. Atento, dominio de la función. Muy bien, entonces, el dominio de la función, ¿qué cosa viene a ser? El dominio de la función f es el conjunto formado por todos los x tal que, restricciones, x menos 1 tiene que ser mayor a 0, x más 1 tiene que ser mayor a 0, y e elevado a la x más 1 menos logaritmo neperiano de x más 1 tiene que ser diferente de 0. Listo, ya está. X es mayor que 1, x es mayor que menos 1, y e elevado a la x más 1 tiene que ser diferente que el logaritmo neperiano de x más 1. Ya, de estos dos, ¿qué va a salir? X es mayor a 1. Ya, si x es mayor a 1, o sea, x va a ser, por ejemplo, 2, este es e cuadrado, y este es el n de 3. Entonces, e cuadrado le gana a él. O sea, esto nunca va a ser 0. O sea, esto de acá siempre va a ser diferente de 0. O sea, x puede tomar acá cualquier valor real. Nunca van a ser iguales. No hay un x para que sean iguales. Nunca, 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 nunca. Entonces siempre va a ser, el denominador nunca va a ser 0. Entonces, intersectando todo esto, sale x mayor a 1. Entonces, el dominio de la función es el intervalo abierto en 1 hasta más infinito. Ahora, por dato, n, ¿qué cosa viene a ser? N viene a ser, dice, la suma de los 4 menores elementos enteros del dominio. 2 más 3 más 4 y más 5. Entonces, sumando todo esto, 5, 9, 12, 14. Quiere decir que la entrada al cine, ¿cuánto cuesta? 14 soles. Ahí tengo la respuesta de la alternativa A.
¿Correcto? Restricciones, 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 restricciones. Fíjense muy bien, en el logaritmo el número tiene que ser siempre positivo, ¿no? El número tiene que ser siempre positivo. Si es una división, abajo no puede valer cero. Tiene que ser siempre diferente de cero. ¿Estamos? Muy bien. Tómele captura ahí ese ejercicio. Bueno, ahí también está resuelto, así que no hay problema. Ya, ahí está resuelto también. Yo lo resuelvo aparte. Muchachos, a ver, quiero que vayan a dar su examen. Con fe. Vayan a dar su examen con fe, por favor. Ya, vayan a ver qué tal se defiende. ¿Ya? ¿Qué tal logran dar el examen, por favor? Ya, les pido, por favor, que vayan a dar su examen. A ver, analicen con cuidado. ¿Ya? Gracias, Tadashi, por mandar el enlace. A ver, entren a dar su examen diario, chicos. Ya está súper habilitado. Ya está. Ya lean muy bien las condiciones. Ahí tienen, por ejemplo, les he puesto problemas cercanos, algunos parecidos a examen. De repente les va a chocar, pero lo vamos a resolver mañana, definitivamente. ¿Ya? Listo, a ver, vamos chicos. Empiecen, les doy, bueno, los minutos que quedan en todo caso. Vamos.
A ver, chicos. A ver, muchachos. Ya. Voy a resolver la pregunta 1, ¿ya? Voy a resolver la pregunta 1. Ya las otras dos las dejo para mañana. Ya, préstenme atención, por favor. Préstenme atención. A ver, mire acá. En un partido de fútbol entre los equipos A y B, se sabe que el número de goles que anota el equipo A es la suma de las soluciones enteras y positivas de la inecuación, mientras que el número de goles que anota el equipo B es el valor absoluto de la suma de las soluciones enteras y negativas de la inecuación anterior. ¿Cuál fue el score final? Ya. ¿Qué es lo que tengo que resolver yo en esencia? Logaritmo neperiano de 8 menos x cuadrado mayor o igual que el logaritmo neperiano de 2 más logaritmo neperiano de valor absoluto de x. Restricciones: 8 menos x cuadrado mayor a 0 y x diferente de 0. Claro, acá es positivo ya, el x no puede valer 0. Y acá sale x cuadrado es menor a 8, valor absoluto de x es menor que 2 raíz de 2, y sale el ahorcadito, ¿no? Sale el ahorcadito. El x está entre menos 2 raíz de 2 y raíz de 2 y el x no puede valer 0. Entonces, esta es la restricción, ¿ya? Que se llama el universo. Ahora la resolución. Ya, resolviendo. Logaritmo neperiano de 8 menos x cuadrado es mayor o igual que el logaritmo neperiano de 2 veces valor absoluto de x. Una suma de logaritmos equivale al logaritmo de una multiplicación, chicos. Ahora, el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Y si la base es e, es mayor que 1. Y si es mayor que 1, ¿qué dice la teoría? El sentido se mantiene. Ya, no hay barras, se acabó. Perdón, no hay logaritmo, se acabó. Ahora, a resolver esta inecuación. Ya, pero el x cuadrado tú lo puedes cambiar por valor absoluto. Más 2 veces valor absoluto de x menos 8. Factorizo por el aspa simple, factorizo por el aspa simple, y el menos abajo. Entonces tendría por acá valor absoluto de x más 4 por valor absoluto de x menos 2 menor o igual a 0. Esto se va a eliminar. ¿Por qué? Porque su punto crítico sale valor absoluto igual a menos 4. No puede ser. Entonces queda solamente valor absoluto de x menor o igual a 2. El x oscila entre menos 2 y 2. Ya, esto que acabo de obtener se llama la solución parcial. Para hallar el conjunto solución, el universo y la solución parcial se intersectan. Entonces, yo creo que ustedes se dan cuenta, ¿quién está dentro de quién? ¿Quién está dentro de quién? Eso está acá adentro, ¿no? Entonces, el conjunto solución te va a salir de menos 2 hasta 2, excepto el 0. Ya, esta sería la solución. Ya, ahora, el equipo A. Empezamos, ¿ah? El equipo A. El equipo A, la cantidad de goles, el número de goles, ¿a qué era igual, dice? El número de goles del equipo A. A es la suma de las soluciones enteras. El número de goles que anota el equipo A es la suma de las soluciones enteras y positivas de la inecuación. Allá pues, 1 y 2. 3. Y el equipo B, el número de goles, ¿a qué es igual? El número de goles, ¿a qué es igual? A
mientras que el número de goles que anota el equipo B es el valor absoluto de la suma de las soluciones enteras y negativas. Ah, ya. Valor absoluto de -2 más valor absoluto de -1. ¿Cuánto sale? 3. Entonces me pregunta, ¿cuál fue el score, creo? ¿Cuál fue el score final? Ah, el score final fue 3 contra 3. O sea, fue empate. Y eso es la alternativa avioncito. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? Miren, la solución no es algo tan espectacular, no es tan compleja, vamos a decirlo así. De repente para ustedes se les hace muy operativo de repente desarrollar estos valores absolutos, pero chicos, les repito, para llegar a esta parte tenemos que ser muy buenos en desigualdades, en valor absoluto. Si no tenemos esa parte bien aprendida, acá pataleamos, porque acá la cuestión es resolver la inecuación. Entonces, esa es una parte que usted tiene que tomar conciencia de. Por eso le decía yo, desigualdades para adelante es importantísimo, importantísimo. Bueno, chicos, hasta acá llego con la clase del día de hoy. ¿Ya? Yo sé que ha sido una clase bastante dura, pero hasta acá llegamos con función exponencial y logaritmo.